Con el lema La filosofía en el mundo actual, se celebró la jornada Ignacio Ellacuría en el marco del 86 aniversario del nacimiento del sacerdote jesuita. La actividad se desarrolló mediante una serie de encuentros de reflexión y análisis de todo el legado de Ignacio Ellacuría. Ellacuría dejó un sello en el departamento y esto ha marcado los rumbos que el Departamento de Filosofía ha tomado. Pero también queremos destacar esa imagen humana de Ellacuría, porque su vida estuvo también marcada por todas las cosas que marcan la vida del resto de las personas: tristezas, alegrías, sueños, trabajo, descanso. La jornada inició con una peña cultural, donde se resaltó la voz y el compromiso de Ignacio Ellacuría. Y el viejo más viejo del viejo galeón, junto a sus hermanos de vida y canción, hirieron de muerte a las bestias, llenando de luz sus cavernas, dejándolas yertas, sin ojos, sin garras, sin rastro ni guerra. Pensamos que era importante hacer un acto cultural, musical, una peña cultural. También exposiciones, exhibiciones de libros, textos de Ellacuría. El poeta no busca sino la mayor plenitud de vida poseída en sí misma para hacer la comunicación y palabra, mientras procura ahondar en el ser y la vida de las cosas para captarlas ya en forma de palabra, de poesía, en la que se nos ofrece la vida luminosa de los seres. Ignacio Ellacuría. La jornada incluyó una muestra de afiches de momentos históricos de los años 70 y 80 en la historia de El Salvador, imágenes de filósofos contemporáneos y de la cultura popular, los cómics y superhéroes, e imágenes de temas silenciados como la diversidad sexual. Queríamos mostrar 4 tipos de imágenes. Una de ellas es fundamental porque siempre que aparece la filosofía, siempre que se hace una actividad de filosofía, la gente tiende a pensar que se trata únicamente de algo teórico, ¿no? Pensar y esas cosas, y que no tiene que ver con la práctica. También en la biblioteca, en la tercera planta, hay una exhibición especial de Ellacuría. Quisimos sacar buena parte de las revistas filosóficas, los libros, los textos de Ellacuría aquí afuera de la hemeroteca, para que las personas que vengan a la conferencia en el auditorio que está aquí al lado puedan también conocer más, tener contacto, ver, incluso tocar los libros, las revistas es importante, ¿no? Entonces eso creemos que va a acercar más a la gente al trabajo de Ellacuría. Juan Blanco, director del Instituto de Investigación y Proyección sobre Diversidad Sociocultural e Interculturalidad de la Universidad Rafael Andívar de Guatemala, impartió una ponencia sobre la actualidad de la alterfilosofía. En Latinoamérica, la alterfilosofía surge a partir del ineludible encuentro con la alteridad indígena. Dejándose interpelar por esta, la filosofía sin más transforma su quehacer y, como afirma Raúl Fornés Betancourt, tiene la posibilidad de transfigurarse. Esta alterfilosofía fue practicada, por mencionar solo 2 ejemplos en los que me voy a centrar aquí, por Rodolfo Kusch en Argentina y por Carlos Leckensdorf en el sur de México, específicamente en Chiapas, ambos descendientes o vinculados a alemanes, quienes partían del supuesto que, en palabras como dicen Ignacio Ellacuría en un texto que escribió en 1961, el ambiente mismo propone los problemas y las formas de tratarlos. Dios entonces, en el siglo XIX, que era el fundamento del requerimiento, por decirlo así, cede su lugar al progreso y a la civilización. Y ya no son los misioneros
los que resguardan esa verdad, como en la colonia, sino que en el siglo XIX lo hacen los intelectuales liberales. Desde el siglo XIX, entonces, el intelectual, el poeta, el educador, el periodista, asume esa empresa moral que antes jugaba el misionero. En el siglo XX será el científico social quien encarne al redentor del subalter. Y entonces también considero que al menos en Guatemala, no sé en El Salvador, al menos en Guatemala la revolución también esconde, al menos un tipo de ofrecimiento de la revolución, esta lógica de requerimiento. Esa lógica de requerimiento entonces contiene estos elementos. 1, la preeminencia del allá sobre el acá. 2, la desautorización y producción de ausencia, diría de Sousa Santos, de saberes y modos de ser otros. 3, la justificación y legitimación de la destrucción de la diferencia. Y 4, la reproducción de la retórica de la modernidad, es decir, el ofrecimiento de la salvación, el progreso, la revolución o el conocimiento filosófico verdadero para justificar el tutelaje de la alteridad o su invisibilización y por lo tanto la reproducción de la lógica de la colonialidad. La filosofía sin más, por ende, pertenece a una determinada época, la época del mundo colonial, y entonces la tarea por venir es, creo yo, su descolonización. Ese filosofar descontextualizado, la llamada filosofía perenne, es una trampa ideológica al servicio de la dominación capitalista y colonial. Ellacuría atacaba esa forma de filosofar, que según él acaba renunciando de su talante crítico y se torna ideologización, es decir, encubrimiento de las formas de dominación. En la jornada también se realizó un foro con Natalie Guzmán, catedrática del Departamento de Comunicaciones y Cultura, Virginia Lemus y Fátima Durán, estudiantes de la licenciatura en Filosofía de la UCA, y Marlon López, estudiante de la licenciatura en Filosofía de la Universidad de El Salvador. Los panelistas reflexionaron sobre filosofía, sociedad y cultura contemporánea. Otro supuesto que queremos cuestionar es la equiparación entre democracia y libertad del mercado. Democracia y libertad son dos términos indisolubles. No puede haber democracia si no hay libertad y no puede haber libertad si no hay democracia, pero desde el momento en el que se contempla la libertad como libertad del mercado, se plantea que no puede haber democracia sin libertad, y como no puede haber libertad sin libertad del mercado, no puede haber democracia ahí donde no haya libertad de mercado. Como vemos, el método es un método dogmático en el sentido de que solo se plantea la democracia como la democracia liberal, una democracia también que desde el punto de vista de la filosofía nos debería parecer incompleta. La propuesta de Ellacuría nos anima a poner los pies sobre la tierra, ya que no se parte de intelectualismos abstractos, sino de una realidad concreta determinada. Ellacuría indica que debemos situarnos en un lugar y tiempo histórico adecuados, y estos son siempre el momento histórico en el que nos encontramos. Esto también es algo que resulta muy importante, ya que ese lugar va a constituir el desde y para el cual vamos a filosofar. Así pues, ese lugar es necesariamente América Latina, y ese momento histórico adecuado es hoy. ¿Cómo será posible la creación de un mundo liberador si los valores que rigen el sistema en el que vivimos son radicalmente opresores? ¿Cuál es el papel de la filosofía en la sociedad actual? ¿Cuál es el papel que tenemos los jóvenes en ella? Nosotros hemos querido hacer las jornadas de Ignacio Ellacuría poniendo un especial énfasis en el hecho de que se trata de un legado de Ignacio Ellacuría. El sentido que esto tenía para Ellacuría era muy claro. Había que tomar la posición de las mayorías populares, había que tomar la posición de los más desfavorecidos, de los excluidos, y en función de la humanización, en función del desarrollo de las personas. Ellacuría fue la figura fundamental del Departamento de Filosofía de la UCA. Por ello, esta jornada se celebró fomentando sus ideales y destacando los compromisos fundamentales de Ellacuría con la sociedad. La jornada culminó dejando una gran inquietud por conocer, por saber y por comprometerse en ese camino del saber.